Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactor. Estamos de vuelta. Vamos a mirar qué es lo que hicimos la última vez. Logramos hacer nuestro hub. Y hola. Hicimos nuestro hub acá, el primer nivel. Y ya tenemos el nivel 2 y 3 que podemos desbloquear. Y acá podemos decidir qué es lo que queremos hacer. Si vamos primero por estas cosas, la logística o acá equipamiento para escanear, para poner puntos de importancia para nosotros. En el nivel 2 hay ya las montajes, la motosierra que es muy bueno para el combustible, plataformas para saltar y la logística 2. Yo creo que la mejor cosa sería que empezamos con este y vamos a mirar, este lo vamos a equipar. Que tenemos aquí adentro? Madera y pasto. Y a mirar qué es lo que tenemos acá automatizado. Tenemos una mina por aquí abajo de caliza, yo creo. De caliza tenemos acá la mina. Tenemos una mina por aquí. El taladro automático. Ese podríamos vaciarlo. Coger todo. Y nos vamos hacia aquí. Esa es nuestra mina. ¿Y qué pasó? ¿Se le fue la energía? Ah, no. Ya sigue. Logramos a poner todos nuestros ojos que tenemos. Eso es perfecto. Acá tenemos el lingote. Entonces, voy a coger un poco de pasto. ¿Y qué será la próxima cosa? Necesitaríamos sobre todo mirar por la electricidad. Le voy a bajar acá el audio un poco al 70. Volumen de fábrica. Bajamos todo al 70. Volumen de ambiente. Le puedo poner así. 770. No me deja. Volumen de efecto. Así. Y aquí estamos en las opciones. Hay una cosa que descubrí en los controles. Mantener pulsado para correr. Eso está activado normalmente. Yo lo desactivé ahora. Lo vamos a aplicar. Y de vuelta. Yo lo desactivé por la simple razón que nos ayuda a correr. Este lo tendremos que conectar a la electricidad. Así que aquí que le pusimos, este está sin combustible. Y vamos a ponerle aquí la electricidad. Falta cables. Bueno, a buscar combustible. ¿Qué más tenemos? Aquí la mina de cobre. Yo creo que está por ahí. Arriba. Allá arriba estaba. Exacto. Así que necesitamos el cobre. Y sería bueno de poder hacer algunos de electricidad.
Vamos a mirar electricidad, sí, quemadora. Perfecto, así que vamos a poner acá. Tenemos la caliza que tendré que subir. Ponemos aquí una quemadora que no nos funciona. Así que vamos rápido por el cobre. Ese lo necesitamos. Ese estaba por ahí arriba. Y yo pensaba que pusimos un taladro. No. Ahí lo ven. Un monstruo. Esto, lo que también me di cuenta es que las minas tienen diferentes caracteres. Hay los impuros. En este caso, esta mina de cobre será normal. Y creo que también hay uno que es puro. Vamos a ir rápido a recoger nuestro taladro que tenemos, el automático. Acá recoger todo lo que podemos. Uy. A recogerlo. Y de vuelta. Ahí no funciona. Más pasto. Esas hojas, las florecitas. Y ahora andamos mucho más rápido. Eso es genial. Y vamos a poner aquí el automático. Equipar de vuelta nuestro más valioso amigo en caso que nos vengan a atacar. Y recogemos un poco más de cobre para poder hacer los cables que necesitaremos para la electricidad. Sí, eso necesitaremos para la electricidad. Acá el pasto, las hojas. Por el momento no lo podemos transformar. Y también me gustaría construir nuestra base. Eso va a venir con el próximo nivel que podemos hacer. Donde podamos decidir cómo quisiéramos tener nuestra base. Y ahí vamos a construir algo para que funcione. Lingotes. Yo quiero tener una plataforma. Y en esa plataforma que venga de cada material que podemos recoger, que nos entra ahí adentro. Así que en una parte los lingotes, en otra parte las láminas, las barras, las láminas de hierro. Así que toda la producción es afuera y en nuestra base ahí tenemos todo las cosas reconcentrado, tanques grandes de espacio para poder guardar todo eso que necesitamos y esperamos que funcionará. Así que tendremos que tener una gran plaza donde podemos construir nuestra base. Y tampoco quiero molestar a toda la ciudad o a todo el mundo, sino que lo quiero construir alto, un punto alto para poder lograr eso más fácil. Necesitamos 100 de las láminas y tenemos 0. No nos va a alcanzar a lograr los 100. Yo voy a hacer lo máximo que podemos. Y el lingote de cobre también necesitamos. Hacemos el resto de la barra de hierro. Porque vamos a necesitar también esos sacos de
cementos, o como le dicen, el hormigón. Y para eso tenemos ya todo listo, necesitamos solo que funcione con electricidad. Así que eso vamos a hacer ahora con barra de hierro. Cuando tenemos eso listo, los alambres. Acá hacemos todo. Los 80s. Y con la mitad más o menos habría dicho. De lo que tendremos. Sí, vamos a hacer unos 20 de esos cables. Listo. Ya anocheció. Estábamos listos para la electricidad. Eso es perfecto. Ahora podemos hacer nuestra electricidad aquí. Y conectamos este con este. Y aquí le ponemos nuestras hojas. Y ahora tendría que funcionar que la mina saca la caliza. Ese es impuro. Ahí viene. Va a subir por aquí. Tenemos algunos pastos acá por la planta. Y nos va a llegar acá en el contenedor. Lo que nos va a ser útil para poder lograr coleccionar esos hormigones. O por lo menos producirlos. Y aquí lo conectamos a este. También le necesitaremos. Vamos a ponerle 50 hojas. Acá ya tenemos los lingotes, así que los recogemos aquí. Tratar de subir. Y las láminas, si necesitamos, vamos a necesitar más todavía para las construcciones, pero por el momento son 100. Acá también van a ser 100, así que creo que vamos a hacer primero las barras. Eso que va más rápido. Y espero que nos tendría que funcionar. Sí, eso nos va a alcanzar. Hacemos como unos 20 más. Y el resto en las láminas de hierro. Así tenemos la opción de poder construir también más tarde en el futuro. Eso se demora un poquito. Y vamos a poder hacer algunas barras más todavía. Yo creo que son 2 barras que vamos a poder hacer de hierro. Eso es excelente. Listo, las 2 barras. Y ya le podremos poner los 100 aquí. Y nos faltan aquí la caliza. Acá necesitaremos, yo creo, muchísima. Bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí todavía? Ese es impuro, ese también. Ya no tiene electricidad. Así que vamos a recoger las hojas, madera, lo que haya, para poder mantener la electricidad. Eso por suerte en este mapa hay mucho. Lo que también veo por allá detrás, un caracol. Vamos a ir por aquí. Normalmente acá hay pedazos de madera. Sí. Eso ya estamos haciendo rápido.
pasando rápido por las cosas. Motosierra, esa es una cosa que vamos a necesitar para poder sacar los árboles, y de los árboles nos darían madera, lo que recibimos más combustible. Por aquí yo creo que tendría que haber un animal. Acá tenemos hierro puro. Eso es excelente. Eso es muy bien, ese hierro. Así que el puro también hay. Tenemos acá el puro. Ahí está nuestro compañero. Ya lo tenemos. Y no sé si hay un segundo. Vamos rápido aquí arriba. A recoger más hierro. Yo creo que de este puesto vamos a tener una buena calidad. No descubrí todavía qué es la diferencia entre puro, normal. Pero yo supongo que el puro nos dará más del material impuro. Y aquí había uno que nos está atacando. ¿Lo tenemos? Por ahí está. Ahora. Ahí, toma eso. A lo mejor somos demasiado rápido caminando así. Caparazón alienígena. Pero así vamos a lograr conseguir mucho de las hojas. Ya tenemos 700. Y necesitamos mucho para la electricidad. Acá hay las frutas. Ya nos alejamos de la base. Lo bueno es que el material no se nos va a ir así. Siempre tendremos la posibilidad de conseguir esos combustibles. Porque si miran, hay esas hojas, estas acá. Escucho un animal. Que no nos mate. ¿Dónde se fue? Ahí. Y su caparazón. ¿Dónde quedó el caparazón? Tuvimos dos. Y ahora tenemos dos. Así que en una parte. Aquí está. Bueno, en lo que estaba era las flores también dan hojas. Y eso es excelente porque de las flores hay un montón. Acá se parece como si hay agua. Lo que nos podría ser útil más tarde. Y ponemos nadar. Ahí hay uno. Vamos de vuelta al loop. Tenemos suficiente de las hojas, yo habría dicho por el momento. Y acá no vamos a sobrevivir. Ahí hay un caracol. ¿Dónde estaba? Ahí, por ahí. Y aquí no le bajamos. Así que aquí tampoco. Vamos a mirar para el caracol. Esto aquí funcionaría.
Así. Pasamos por aquí. Hay más hojas. Pero queremos el caracol. Madera también conseguimos un poco. Estos grandes no nos atacan, pero si le damos, comienzan a escapar. Les duele. Y el caracol. Logro saltar hasta ahí. Perfecto. Electrobabosa. Hasta ahí logramos saltar. Perfecto. No tenemos que construir nada. Aquí seguimos recogiendo. Vamos hacia nuestra mina de caliza para poder subir más fácil este puentecito que tenemos ahí arriba, o esa montañita. Yo creo que un punto para... Ahí hay más. Un punto ideal para lograr construir nuestra base. Ahí. Intentaremos eso, también funciona. Aquí hay más hojas. Dejamos algo. Porque hay un cuadro acá. Bueno, 500 hojas aquí. Y aquí también para tener más. Listo. Caliza necesitamos. ¿Cuánto tendrá ya en el tanque? Creo que faltan todavía algunos pedacitos. Para hacer un hormigón necesitamos 30. 3 de la caliza. Lo que significa que tenemos la mitad. Listo. Vamos a producir eso. Sería aquí. Hormigón 100. A la biomasa ya la podemos hacer. Excelente. En vez de las hojas vamos por la biomasa. Yo le quito acá esto, lo que... Ah, no. Vamos rápido a hacer biomasa. Y después le vamos a intercambiar, porque la biomasa utiliza menos para dar la energía que necesitamos. Así que estamos gastando mucho más hojas si no hacemos con la biomasa. Y acá ya tenemos los 200. Le intercambiamos este por la biomasa. Y también el siguiente que tenemos acá. Que no comprendo por qué tenemos un cuadro allá. Listo. Y el resto podremos convertir también en biomasa. Convertimos el resto que tenemos. Y nos tendré que bastar, yo creo, justo perfecto. Lo que estoy haciendo es solo mover los pastos que tenemos, las hojas, para que se llenen los 500. A veces se separan y entonces puede ayudar. Eso es lo que hicimos. La biomasa la ponemos una vez por aquí abajo. Los materiales que necesitamos por aquí. Esto es también biomasa. Y tenemos todavía biomasa de
de madera. Esto vamos a devolverlo. El caparazón también. Y la biomasa no vamos a necesitar todo en el inventario. Las hojas también no las necesitamos por el momento. Así que lo que estamos haciendo es el hormigón, que nos va a tocar bastante. Yo creo que voy a construir algunos más de los taladradores para poder conseguir las minas que ya vimos, para poder conseguir allá también, y eso nos ayudará para avanzarle un poco más rápido. Listo, eso está hecho. Aquí tenemos hojas que vamos a convertir también. Esto para acá. Madera también tenemos. Esto lo vamos a devolver porque necesitamos de eso para descubrir después en el futuro. Biomasa, biomasa, biomasa. Si en el futuro el caracol necesitamos en el MAM para poder descubrir qué va a hacer. Y vamos, yo creo que es algo con la electricidad que nos va a ayudar. Listo, acá las hojas hechas, la madera que nos falta, un poco de la biomasa, la guardamos aquí adentro porque no vamos a necesitar todo, y el resto que podemos poner, o sea, aquí, que no es muy eficiente, y aquí. Eso nos funciona. A mirar por el taladro. Podemos hacer 5. Vamos a hacerlos. Así podremos también coger varios de esos lugares. Y además, si queremos conectar la mina, vamos a necesitar de todos modos un taladro. Ese es el impuro. Aquí hay más hojas. Vamos por ellas. Eso es muy rápido como estamos corriendo. Bueno, tenemos que bajar aquí. Por... Eso funciona. Y dijimos que ahí encontramos las minas puras. Esta sería una normal. No, espera, no. Yo pensaba que fue una pura. Normal, normal. ¿Será que cambian? Normal. Pues nosotros vimos un puro. Ese es impuro. Ponemos uno aquí. Pero esperan. Nosotros vimos acá 3 puros. Y ahora me muestra normal. ¿Será que cambia de lugar de puro a normal? Ni sabré decir lo que pasó acá, pero cambió.
tuvimos acá las minas puras y ahora son normales. Bueno, también tomamos las normales, pero qué extraño. ¿Será porque le quitamos el puntito de arriba que tenía? Esto podría ser la respuesta que le quitamos. Hacer más de las hormigones que necesitamos. ¿Dónde está? Hormigón 66. 200 necesitamos, así que estamos ya cerca. Y también biomasa podemos hacer. Que nos faltaría lingotes, no tenemos aquí. Necesitamos las barras de hierros. Eso será algo que nos ayudaría. Acá seguimos con la biomasa. Y la de madera. No, eso no necesitamos. Bueno, de vuelta a ustedes. Y a equipar de nuevo nuestro compañero. Así que recogemos uno acá. Y vamos a ir por la barra. Vamos a necesitar eso. También los tornillos. Con la lámina de hierro nos va a dar la barra o la lámina de hierro reforzada. Lo vamos a necesitar. No estoy seguro si el minador requiere así uno. A ver, la producción, tenemos el taladro. Perfecto. Y tendremos un constructor. Eso ya me interesa más. Le vamos a poner un constructor acá. Quitamos lo que construimos aquí. Y aquí. Y esto. Y vamos por el constructor. Porque el constructor... nos faltó algo. Ahí necesitábamos las láminas reforzadas. Así que hagamos para tener 4. 1, 2, 3 y 4. Esas las necesitábamos para lograr el constructor. Pero estamos cerca. Así que de vuelta al constructor. Aquí abajo. Constructor. Listo. Ahora necesitamos que se nos mete adecuadamente para poder conectarlo y utilizar lo menos de espacio. Hay una barra azul que viene. Yo supongo que esa me dice que estamos derecho. Listo. Acá le decimos que queremos el hormigón.
Y la conexión del cable, vamos a ir por acá a conectarlo. Eso está hecho y necesitamos ir ahora de aquí. Vamos por aquí a la salida del constructor y ya tenemos el hormigón listo. No lo tenemos que hacer nosotros mismos, así que lo que voy a hacer es sacar todo de aquí y devolverlo aquí abajo, o sea, a la mina o al constructor, lo que nos funcionaría perfecto. Y ahora tampoco no nos tenemos que preocupar por esto, porque ya nos está llegando la cosa directamente arriba al contenedor. Y cuando llegan, un saquito después del otro. Bueno, y lo que también sería bueno de automatizar nuestro cobre. Ahí hay una mina, yo creo. ¿De qué será eso? ¿Es eso algo único? Cobre puro. Ahí está nuestro amiguito. Corre, 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 corre. Por aquí. Y... ¡ay! Un segundo. Ese no me lo esperaba. Son rápidos. Pero nosotros somos más rápido. Listo. Un caparazón y el segundo. Yo creo que eso fue todo de los alienígenas que tenemos acá. Ese cobre es cobre puro y yo creo que no vamos a estar capaz de poner ahí un taladro. Además nos faltan las placas. Así que igual nos toca ir de vuelta para conseguir esas. Pero como no me marca, vamos por el cobre. Me marca este acá detrás, donde pusimos el taladro. Uno por ahí. Pero este acá no me lo marca. Así que no vamos a estar capaz de coger este con una mina, porque tampoco está como la plataforma para sacarlo. Ya se acabó. Así que era solo un pedacito. Igual ese lo tomamos con gusto. Y de vuelta a nuestro querida casa. Miramos cómo seguimos con los hormigones. Para poder activar el siguiente nivel. 48 nos alcanza. Perfecto. Así que biomasa también hecho. Esto acá podemos dar de vuelta. Así
Así que las hojas, la carne, ya está bueno. Tenemos mucha carne. El cobre lo guardo. Y el hormigón lo ponemos. Y tendremos nuestras plataformas que podemos ir a construir nuestra plataforma. Lo que me interesaría es ver dónde exactamente vamos a construir nuestra fábrica. Yo creo que le escuché por aquí un alienígena. A lo mejor me equivoco. Limpiamos un poco el pasto que tenemos por aquí, las hojas. Un gran árbol. Y así podemos inspectar al mismo tiempo esta montaña acá arriba, porque se ve muy bien. Me gustaría poder construirlo ahí arriba. Así tendremos una plataforma alta. Y eso sería genial para poder construir sin molestar. Pero la pregunta es, el único camino que yo veo será como por aquí. Acá no hay. Ya le quité lo rápido. Ahí viene nuestra navegación. Esos me gusta. Eso no supe. Milestone exchange concluded. Fixit freighter reentry Algo complete. nuevo que aprendimos. Se puede escalar las rocas si tienen la madera. Yo veo algunos pedazos de madera. Así que por ahí no funciona. Pues ya estamos subiendo. Y tenemos las plataformas que podemos construir. Lograremos a construir aquí. Me gustaría una para subirle. Pero no me dejan. Intentamos este. No nos sirve. Este sí que no nos sirve. Pero normalmente necesitamos más. Más de los hormigones. Porque normalmente nos dejaría construir así. Si le vamos más bajo, así le podríamos hacer la vuelta. O la otra opción sería de construirle el camino hacia arriba. Pero eso nos daría la dificultad. No. Gastaríamos mucho de material, pero vamos a conseguir más. Así que a construir las rampas de 4 metros. Y por donde le subimos, le vamos por aquí. Después necesitamos, bueno, este lo ponemos en el 5 y este en el 6. Así que ahora es el 6, el 5. Así.
Le vamos a subir el 6, el 5 y subir el 6, el 5. Acá estos podríamos quitar, nos devuelve el material. Le subimos otra vez más. 6 y 5. Estamos altos, pero queremos ir allá arriba. O necesitamos ir allá arriba. La pregunta es ¿para dónde? Pues sí, sigamos con el 6 y el 5. No, eso no queremos. Pero lo ponemos acá. El 6. Estamos alto. Y allá arriba hay algo. Algo hay allá arriba. Pues necesitaríamos mucho más alto todavía. Porque acá bloqueamos el... Necesitamos estar más alto que allá arriba. Pero vamos a llegar allá arriba. Eso estoy convencido. No sé todavía cómo, pero intentaré de saltar. Bueno, así no era. Acá era por donde subimos. Y ahí por donde bajamos. Ah, mira. Después vamos todavía por más. Esto solo nos consume el hormigón. Y de ese tenemos 52 de nuevo. Ahí está la rampa. Lo bueno es que acá está plano. Lo que no es tan bueno es que necesitamos mirar hacia dónde construimos para poder después subir todo con los ascensores, pero nos va a costar una fortuna, así que mejor sería si tendremos una plataforma más linda. Esa es interesante. Sí, miraremos esto aquí rápido y después el lugar no me gusta así. Pero así lograremos descubrir qué hay acá arriba. Eso ya me está interesando mucho. Acá no puedo construir, pero le puedo saltar y matarme. No, no funcionó. Así como lo pensaba. Rampas. No tenemos más sacos. Ahí hay como una escalera. Estamos en un
Ahí estamos. Sí. Llegamos a la cima. Pulsa para esfera de Mercer. Ni la más mínima idea que tenemos, pero tenemos algo. Sí, ahí hay mucho veneno. Acá tenemos agua. Yo creo que esta es como la parte plana. No sé si funciona el mapa. El mapa sería cuál teclado. Controles. Atajos teclado. Abrir mapa sería la Z. La Z le apretamos. No me deja. Sí, ahí está el agua. Así que tendremos que mirar que nuestra fábrica se construye. Más bien por aquí. Acá tendremos 3 minas. Y tenemos cobre por allá. Acá hay una mina de cobre. Por ahí detrás también hay una. No sé si es más o menos aquí. Ahí tenemos una. Así que yo habré dicho que habremos hecho nuestra base por aquí. Así que saltamos y esperamos de no matarnos. Y a desmantelar todo esto. Para que nos llenan el bolsillo de hormigón. Y podremos hacer nuestra plataforma. Esos están volando. No, 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 no. Si no vamos a perder vida. Eso nos devuelve 5, 6, 5, 6 de los hormigones. Eso es genial. Eso es lo que me gusta mucho de este juego. Es que todo lo que utilizamos o gastamos no está literalmente gastado, sino que tenemos la opción de recuperarlo. Este lugar me gusta mucho porque tenemos todos los 3 cercas. Lo que necesitaremos será construir ahora nuestra base y mirar por dónde exactamente vamos a subir. Aquí hay un desierto. Sí, yo creo que la mina de cobre yo alcanzo a ver por ahí. Así que este lugar me gusta. Y le vamos a poner la rampa para allá. 2, 3, 4. Era el 6. Vamos a construir al extremo para tener suficiente puesto. Lo que no me gusta por el momento, estamos más bajo que el otro lado, así que vamos a construir más alto. No queremos quitarlo. Así. Nos falta como 2 todavía, yo creo. Ahí, y el último ahí. El 5, la rampa para aquí arriba.
con la rampa nos aseguramos también que podemos subir más todavía. Y hay un caracol por allá. A lo mejor habría sido mejor de construir por allá. Pero igual a mí me gusta este lugar. Es que nos da de verdad una ventaja de poder tener todo cerca y hacer la mina o la fábrica más rápida o más productivo. Ahí pensaba que vi algo, pero 93 nos ayuda. Algo hay ahí, pero vamos a nuestra construcción que estamos haciendo por aquí. Limpiamos nuestro terreno. Y más tarde le vamos a quitar acá el puesto de madera para tener de verdad una vista linda para subir. Bueno, acá tenemos las 4. Lo que falta son nuestras escaleras para arriba. Lo triste es que tenemos que construir esa base antes de poder subir. Unos 2 más. Porque si miramos así, vemos todavía los árboles, así que para no molestar los árboles, vamos a subir más todavía. Y al comienzo sí, es duro de conseguir el material, pero una vez hecho yo creo que nos va a ayudar mucho a poder ser más efectivo. Ya se nos fue. Y si miramos aquí, ya me está gustando. La pregunta es qué tenemos por ahí, si tenemos una mina o no. Ahí hay un caracol. Vamos por el caracol. Espero que no nos vayan a matar. Pues babosa nos ayuda por la electricidad. Así que despacito. Electrobabosa verde. No sé si habrá de otro color. Sí, ya se está viendo algo nuestra plataforma. Y se nos fue la electricidad ya. Yo creo que sí. Así que a ir a buscar electricidad. También tendremos que mirar de poder automatizar nuestras minas que tenemos por el momento activas. Porque esto solo nos transforma el hierro en lingotes de hierro. Lo que es bueno, pero no lo suficiente. Logística, electricidad. Bueno, hormigón. Necesitamos 41.
ayuda. En todo caso eso ayuda. Lo que en serio estoy pensando que si le subimos menos o lo dejamos así, no estoy seguro si vamos a lograr a no molestar el otro lado. Pero podemos intentar aquí el siguiente y el siguiente. Así que vamos a dejar así una vez. Ya se nos acabó. Y nuestro hub también lo vamos a tener que construir por aquí. Por el momento tenemos paredes. ¿Y por cuál vamos? Yo creo que vamos por las de metal. Se ven como más industria. Quitamos el cobre que tenemos aquí cargado. Yo creo que tenemos aquí todavía puesto. No, eso es todo cobre que tenemos. Este me está preocupando porque vamos a llegar al punto donde tenemos suficiente o demasiado. Aquí la logística, ese sería el próximo buen punto. Y 15 de esos. Yo diría que vamos a seguir la próxima vez con este. Hacer el hub, el mejorarlo en la logística, en el nivel 1. Así que lo dejo hasta acá. Muchas gracias por mirar, por acompañar. Y si no se suscribieron, suscríbanse a mi canal. Dejan un like, un comentario. Y nos vemos a la próxima.